Good evening everyone, my name is Nancy Arias y voy a hacer este video sobre los adverbs of frequency o adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia se utilizan en el present simple tense y este video lo voy a realizar para el postítulo de especialización superior en el uso pedagógico de las TICs, mis grupos 9 y 10. Bien, vamos a ver primero qué son los adverbios de frecuencia y cuándo se los utiliza. Los adverbios de frecuencia nos indican cuán a menudo se realiza una acción. Por lo general se utilizan, como ya había mencionado, en el simple present tense para hablar de rutinas o actividades que se repiten en el tiempo. Los más comunes o the most commons are always, que significa siempre, usually, que significa generalmente, frequently, que significa frecuentemente, often, a menudo, sometimes, algunas veces, occasionally, de vez en cuando o a veces, seldom, raramente, rarely, casi nunca, y never, nunca. Bien, ya conocimos los más comunes, ahora vamos a verlos en algunas oraciones para ver cómo se los utiliza en una oración y cuál es el lugar correcto en la estructura de una oración. Bueno, los adverbios de frecuencia siempre we use them between the subject and the main verb. Los usamos entre el sujeto y el verbo principal de la oración. Vamos a ver si esto está bien en estas oraciones que tenemos de ejemplo. I always go to school by bus. El sujeto de esta oración es I, el adverbio de frecuencia always y luego el verbo principal go. Hasta aquí se estaría respetando la regla que el adverbio de frecuencia siempre va entre el sujeto y el verbo principal de la oración. Vamos a ver la segunda oración. She usually watches TV in the evening. Ella generalmente mira TV en la noche. El sujeto de esta oración es she, el adverbio es usually y el verbo principal es watches. O sea que hasta ahora se respeta ese orden de la estructura. Vamos a ver en la tercera oración. They never arrive late to school. Ellos nunca llegan tarde a la escuela. En esta oración vemos que el sujeto es they, el adverbio de frecuencia never y el verbo principal arrive. Por lo tanto, hasta aquí se estaría respetando la regla. Pero, como sabemos, siempre there is an exception to the rule. Es decir, hay una excepción a esta regla. When we have the verb to be in a sentence, the adverb of frequency goes after the verb. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un verbo to be en la oración, el adverbio de frecuencia ya no va a ir detrás del sujeto, sino atrás del verbo to be. Vamos a ver algunos ejemplos. She's often late for school. Sabemos que la persona she siempre es acompañada del verbo to be is. Por lo tanto, detrás del verbo to be is va el adverbio de frecuencia often. Vamos a ver otro ejemplo. They are usually early at home. Ellos están generalmente temprano en casa. Si vemos aquí el verbo to be que acompaña a they es are y detrás del verbo to be are va el adverbio de frecuencia usually. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces, solamente cuando tenemos un verbo to be en la oración, el adverbio de frecuencia va detrás del verbo. Sin embargo, there are another group of adverbs of frequency. Hay otro grupo de adverbios de frecuencia. No son tan utilizados como los más comunes, pero vamos a conocerlos. ¿Sí? Estos siempre van acompañados especificando un tiempo determinado. Tenemos, por ejemplo, once, que significa una vez, twice, que significa dos veces, y a partir de la tercera vez ya podemos utilizar el número de veces que lo vamos a utilizar o lo vamos a realizar con la palabra times. Si lo hacemos 3 veces, 3 times. Si lo hacemos 5 veces, 5 times. Si lo hacemos 10 veces, 10 times. Y por supuesto, como había dicho, acompañando de un tiempo específico.
a day, al día, a week, a la semana, a month, al mes, a year, al año. Vamos a ver algunos ejemplos para aclarar esto, ¿sí? Estos adverbios de frecuencia, si bien no son los más comunes, se los utiliza por lo general al final de la oración. He travels to Italy twice a year. Si ustedes ven en esta oración, el adverbio de frecuencia va al final. Y si tradujéramos la misma diría, él viaja a Italia 2 veces al año. Vamos a ver la siguiente. I brush my teeth 3 times a day. Yo cepillo mis dientes 3 veces al día. O la tercera oración que dice, she goes to the cinema once a month. Ella va al cine una vez al mes. Bueno, hasta aquí espero haber sido clara con los adverbios de frecuencia que se utilizan al final de la oración y especificando un tiempo determinado. Bueno, cuando hacemos preguntas con los adverbios de frecuencia, siempre vamos a utilizar la frase how often. How often significa cuán a menudo. Y si tenemos que ver la estructura de una oración en presente simple, diríamos de esta forma. How often plus auxiliar do o does, subject y el verbo en infinitivo. Por supuesto, cerrando la pregunta con una question mark o signo de pregunta. Vamos a ver algunos ejemplos. How often do you study English? Y cierro con la question mark. How often, si yo estoy viendo la estructura, es cuán a menudo. El auxiliar que acompaña al sujeto you es do. Y el verbo principal de esta pregunta es study, por lo tanto va en infinitivo. Y la palabra English y cierro con la question mark. How often do you study English? Y si yo estudio 2 veces a la semana, yo respondería I study English twice a week. ¿Está claro? Si no, vamos a ver otro ejemplo. A ver, tengo que poner how often al comienzo de la oración, luego el auxiliar do o does, dependiendo del sujeto. En este caso el sujeto es Susan, ¿sí? Susan es una persona femenina. Por lo tanto, sabemos que la tercera persona del singular utiliza el auxiliar does. Y vamos a poner el verbo principal go en infinitivo to the cinema. Cierro con la question mark y la pregunta sería How often does Susan go to the cinema? Y si ella va siempre al cine, yo diría She always goes to the cinema. ¿Hasta aquí está claro? Bien, básicamente esto sería la estructura que se utiliza tanto para oraciones afirmativas como para preguntas. Y espero haber sido clara en mi explicación. Espero que les haya gustado y haya servido de guía para poder aprender sobre los adverbios de frecuencia y cómo se utilizan en el presente simple. Gracias por su atención.